Vamos primeramente al libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a comenzar por aquí leyendo unos versículos. Hechos 2, 46 y 47. Hechos de los Apóstoles 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos dos versículos, hermanos, comenzamos a ver unas particularidades del carácter de la iglesia. Y qué parecidas son estas dos frases, alegría y sencillez, a como el Señor dijo que debe ser nuestro corazón, manso y humilde. Entonces, la iglesia del Señor, así como es mansa y humilde, también es alegre y sencilla. Así es como el Señor comienza a recibir a quienes han creído en Él, de una manera alegre y sencilla. La iglesia bíblica, la iglesia del Señor, no tiene unos métodos complejos y unas estrategias complejas para que alguien pueda llegar allí, que es lo que muchas veces aprendimos estando en el mundo, ¿cierto? Que si no subíamos de rodillas con frijoles acá en las rodillas o en los zapatos a Monserrate, pues no íbamos a poder alcanzar al Señor. El Señor no es así. El Señor nos recibe con alegría y sencillez de corazón. Por eso el carácter de la iglesia debe ser igual. Debe ser un carácter alegre, no un carácter que para la iglesia sea todo el tiempo un sufrimiento vivir la vida cristiana. A veces se nos vuelve un sufrimiento la vida en Cristo, pero porque estamos muy llenos de nosotros todavía. Si nos logramos vaciar de nosotros, se vuelve una alegría y podemos lograr entender por qué Pablo, cuando pasaba esas dificultades y esas tribulaciones, decía que él más bien se gozaba en todo lo que pasaba. Y él se gozaba no porque fuera inconsciente de lo que le estaba sucediendo o insensible. Se gozaba porque en medio de esas dificultades podía ver el poder de Dios obrando en él. Nosotros necesitamos que en nuestra vida hayan circunstancias difíciles. No es que el Señor vea que ese es el único método para que nosotros podamos llegar a Él, pero a causa de la dureza de nuestro corazón, el Señor tiene que permitir que haya esas situaciones difíciles para que nosotros tengamos el corazón blandito y podamos llegar a Él y Él pueda llegar a nosotros. Pero la intención del Señor no es esa. La intención del Señor es darnos gozo en todo momento, porque Él es nuestro disfrute, es nuestra alegría. Por eso Pablo, en cada una de sus epístolas, y también lo hizo Pedro, cuando comenzaba a escribir decía gracia y paz. Cuando miramos esta palabra gracia, ¿qué incluye en ella en el griego que se escribió? No solamente incluye que seamos beneficiarios de la gracia de Dios, incluye que podamos disfrutar de Dios en medio de las dificultades. Eso es lo que quiere decir esa gracia, que a pesar de lo que estemos viviendo, Dios puede hacer nuestro disfrute. Amén. Por eso Pablo comenzaba gracia y paz, porque él sabía lo que iba a escribir de ahí en adelante. Y él sabía lo que iba a ocurrir en cada una de esas iglesias. Pero aún así, la iglesia busca al Señor con alegría y sencillez de corazón, porque aquí podemos venir trabajados y cansados y aquí podemos descansar. Aquí podemos llegar con dudas y aquí nuestras dudas son aclaradas. No deben ser ampliadas y si son ampliadas, pues vuelven y son aclaradas acá. Aquí es donde somos corregidos con amor, donde somos exhortados, donde somos animados, donde nos dan nuevas fuerzas. Es acá en la iglesia. Y nosotros, ¿cómo venimos? Sin ningún método ni ninguna preparación especial. Venimos en nuestra sencillez. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia es alegre y sencilla. Y cuando una iglesia es alegre y sencilla,
el Señor puede añadir a ella los que han de ser salvos. Cuando el Señor no ve que una iglesia esté preparada, esté en su madurez para ser sencilla, la iglesia no puede crecer. Porque si una iglesia es demasiado compleja y complicada para sus miembros, pues ¿cómo van a recibir al débil en la fe? ¿Cómo van a recibir al hermanito que viene con sus cargas en la espalda y con sus cosas? Si es demasiado compleja y solo tiene unas reglas y unos parámetros de quiénes va a recibir o quiénes no. Cuando la iglesia es sencilla y es alegre, el Señor añade y añade y añade, hermanos, porque ve que esa iglesia tiene favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo no es solamente los que van llegando a la iglesia, también son los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, los que van viendo nuestro testimonio, los que nos conocieron de una manera y ahora nos conocen de otra y dicen, algo pasó en él, algo, pues, yo le veo algo diferente. ¿Sí? Esa es la luz que el Señor comienza a hacer que brote de nosotros y alumbre las tinieblas del mundo. Esas son cosas que pasan en la realidad de la vida. El mundo está en tinieblas y hay personas que no saben a quién acudir, pero llega un momento en que ven algo diferente en alguien con el que comparten la cotidianidad de su vida y nunca se habían dado cuenta. Ese algo es la vida de Cristo que está en esa persona. Ese algo es eso sencillo de Cristo que lo hace asequible a cualquiera que quiera buscarlo con el mismo corazón y alegre y sencillo. Amén, hermanos. Entonces, en este sentido, en el que el Señor va añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos, es en el que se fundamenta la iglesia. Nosotros no necesitamos grandes avisos, ¿sí? Y grandes cosas que llamen la atención del mundo para que vengan a la iglesia los que han de ser salvos. Entre más cosas hagamos para que venga alguien, más nos vamos a parecer al mundo. Y es al contrario, la iglesia no puede parecerse al mundo, porque eso es lo que hace la diferencia, ese es el testimonio. Entonces, cuando las personas del mundo van a buscar la iglesia, no la ven, porque ven que todo es igual que en el mundo. Entonces, cuando un grupo religioso, una congregación, hace cosas del mundo para llegar al alma de las personas y que vengan a ella, está en una equivocación. No los condenamos, ni más faltaba. Es la revelación que el Señor les ha permitido tener hasta ese momento. Pero sabemos que eso se acabará, y lo dice el Señor. La dispersión del poder del pueblo santo se tiene que acabar, porque el poder del pueblo santo está ahorita disperso, ¿sí? Y eso se tiene que acabar, tiene que juntarse todo. Entonces, llegará el momento en que a ellos llegue la revelación de que no necesitan sus avisos, sus luces, su música y estas cosas, por medio de las cuales muchos también llegamos a Cristo, pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí encimita. Él quiere profundizar en nuestra vida. Él no quiere que la Biblia permanezca plana, sino que le quiere dar volumen, ¿sí? Y que nosotros entendamos las medidas de Cristo. Entonces, la iglesia bíblica no usa de estas cosas. Si lo podemos decir, y lo digo entre comillas, la mejor publicidad que puede hacer la iglesia bíblica es el testimonio de cada uno de sus miembros en la vida cotidiana. Amén. Esa es la mejor publicidad. Eso es lo que de verdad llega al corazón y salva vidas. Y el Señor va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Ahora, en cuanto a los que va añadiendo la iglesia, también es bueno compartir a quiénes son los que el Señor añade a la iglesia. Porque nosotros a veces nos hacemos ideas en nuestra mente. No solo ideas malas, a veces ideas entre comillas buenas, pero muchas veces son distracciones del enemigo para que no nos reunamos, para que no busquemos de Él, para que no haya comunión. Y se comienzan a armar una serie de películas y como decíamos cuando estábamos jóvenes, videos, nos hacemos unos videos en la mente de cosas que en realidad el Señor nunca quiere que estén ahí y ni Él ha puesto ahí. Son cosas del diablo,
cosas que Él va poniendo para tergiversar la sencillez de la iglesia y que pensemos que es muy complicado ser salvos y recibir la vida de Cristo. Y no, Él está totalmente asequible a todo el que quiera invocar su nombre, reconocer sus pecados y decir: te necesito, Señor, ven a mí. Así de sencillo es. Entonces, para que miremos la magnitud de quién el Señor va añadiendo a la iglesia, es bueno que miremos que el Señor es igual con todos. Él no es parcial, y con unos de una manera y con otros de otra. Recuerdo una anécdota de una hermana que estaba en una reunión y estaba orando al Señor, y en medio de la reunión y la alabanza, el Señor le permitió ver que Él estaba ahí en medio de la reunión, y Él iba y a algunos cogía y los abrazaba así, y les daba una palmadita en la espalda, ¿sí? Y los consolaba, y a otros no. Entonces la hermana le preguntó al Señor, dijo: Señor, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Los que no han hecho cosas malas? ¿Han pecado y algo y tú lo viste? Y el Señor le dijo: no, lo que pasa es que ellos son más fuertes y los otros necesitan más consuelo. Entonces, esa es una realidad en la iglesia, hermanos. No porque el Señor no esté haciendo con nosotros lo que está haciendo con otro, quiere decir que no nos ama o no seamos especiales para Él. Todos somos iguales para Él. Todos los hijos de Dios son amados de la misma manera, aún los que todavía no han llegado a creer en Él, aún los que todavía no lo reconocen como Padre, son amados por Él, solo que se están perdiendo de ese amor del que nosotros ya podemos estar disfrutando, así no lo entendamos. Amén, hermanos. Entonces, para mirar esta magnitud, ¿qué más que ver cuando el Señor llamó a los apóstoles? Porque podemos decir: sí, eso es con nosotros que somos normalitos, pero de igual manera fue con los apóstoles. Y hay un pasaje en Marcos, capítulo 3, que podemos leer y escudriñar un poquito, y vamos a ver otros. Confiemos en el Señor que el tiempo nos ayude y que no nos dé hambre, que estemos llenos de la palabra del Señor y no nos vaya a dar hambre ni sed todavía. Acuérdense que el sancochito es más rico cuando está reposado, ¿sí? Porque se acentúa más el sabor. Amén, hermanos. Entonces dice Marcos 3:13, dice lo siguiente, hablando del Señor Jesús. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. ¿Cuánta gente estaba siguiendo al Señor Jesús? Mucha, pero porque ya estaba haciendo milagros, y también por curiosidad, y también por contienda, y también por necesidad. Muchos estaban siguiendo al Señor, y muchos merecían seguir al Señor. Sí, otros podríamos pensar que no, porque no iban con un corazón limpio, ¿cierto? Pero dice que el Señor subió al monte, y eso es una figura de lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia. Nosotros venimos a buscar del Señor, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un campamento, cuando estamos en estas reuniones, cuando estamos en oración, es como cuando Moisés subió al monte Sinaí. Pero bendito sea Dios que Moisés no se quedó en el monte, sino que bajó. A veces nosotros recibimos toda esta gloria de Dios y de esta revelación que Él nos da en medio de su cuerpo, y quisiéramos permanecer solo allí, ¿sí? Como las anécdotas que cuentan las personas que han tenido algún accidente y el Señor en medio de ese coma o de esa inconsciencia les permite ir al tercer cielo, y dicen ellos que le dijeron que se quería quedar ahí, y el Señor le dijo: no, todavía no, vuelve y cuenta lo que viste. A veces el Señor quiere que hagamos eso. Subimos al monte, nos da de su revelación, estamos regocijados, creemos nosotros también que somos especiales, con una revelación especial más que la de los demás, pero el Señor dice: vuelve y baja al monte, porque mi pueblo está pecando. Tenemos que volver por los que aún no han reconocido al Señor como su Salvador. Amén. Entonces,
El Señor Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Y el Señor salvó a los que Él quiso. Él salvó a justos y a injustos. Otra cosa es que los injustos no lo quieran reconocer. El Señor es Padre de todos. Otra cosa es que no todos le quieran decir Padre. Pero Él es Padre de todos porque así lo quiso Él. Entonces cuando Él fue a elegir los apóstoles, Él llamó a los que Él quiso, los que Él sabía. Y dijo, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El 12, cuando lo vemos en la palabra, es un número que denota completación. ¿Sí? Vemos las 12 tribus de Israel, ¿sí? Vemos los 12 apóstoles, los 144,000 sellados, que es el múltiplo de 12. Entonces nos está hablando de toda la humanidad, ¿sí? Y en los 12 apóstoles, ciertamente el Señor escogió de toda la humanidad. Pues fue a ellos los que los comisionó para comenzar a ir a evangelizar a toda criatura, y a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el Señor quiere que hasta lo último de la tierra lo conozca y sea salvo. Dice en Isaías, ¿quiero acaso yo la muerte del injusto o del impío? ¿No quiero más bien yo que él se salve? Y así es. ¿Cómo está haciendo ahora el Señor en Oriente Medio, donde es tan difícil la predicación de la palabra y tener conciencia de Cristo? Se les revela a Él mismo. No envía a nadie. Él mismo se está revelando a los musulmanes. Se les presenta en sueños, en visiones de la noche, como dice Job. Porque Él conoce el corazón de cada uno y porque así Él quiso. Dice la palabra del Señor, dice Pablo, y lo trae de Moisés, dice, el Señor tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así es el Señor. Él es soberano, es dueño de nosotros, dueño de todo, y Él es el que sabe cómo se mueve en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, así como la palabra dice que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, miren cómo Él llamó a los que quiso a ser los 12 apóstoles, y comienza diciendo, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y este Pedro, aunque le hemos dado tan duro, pero luego en Pentecostés vemos que ya madura y se levanta y proclama el discurso por el cual viene el Espíritu Santo sobre los hermanos. Este Pedro, que el Señor llamó para que lo siguiera, fue el que lo negó. Lo negó y no una, 3 veces. ¿Sí? Y lo negó con maldición. ¿Y será que el Señor Jesús, cuando lo llamó, y dice aquí, es muy bonito que quede registrado esa humanidad de Cristo? Por ejemplo, eso, Él quiso. Como cuando nos dicen a nosotros, pero usted ¿por qué hizo eso? Porque quiso. ¿Sí? Él quiso. ¿Será que Él no sabía que Pedro lo iba a negar? Él sabía, pero lo llamó a Simón, Pedro, y Él sabía que lo iba a negar. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Saben quiénes eran estos 2 hermanitos? Los que un día que no recibieron al Señor Jesús le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los queme a todos? Imagínense, ese era el corazón de esos hermanos. Y el Señor los escogió, pero les puso hijos del trueno porque Él ya los conocía. Esos eran, imagínense, entendían el poder de Dios que ya podía operar por medio de ellos y sobre ellos. Dijo, Señor, ¿quieres? Básicamente le dijeron, Señor, ¿quieres que porque no te recibieron y en tu nombre los matemos a todos? ¿Y qué les dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Pero el Señor los llamó y les puso el sobrenombre porque Él sabía quiénes eran, pero también sabía la obra que el Espíritu iba a hacer por medio de ellos y que iban a tener que dar sus propias vidas por amor a Cristo. Amén. Sigue diciendo, a Andrés, Felipe,
Bartolomé. Este Bartolomé es el mismo Natanael. Y Natanael fue el primero que dijo, pero de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor Jesús de él? Dijo, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Este Natanael Bartolomé era un hermano que no tenía pelos en la lengua. Decía las cosas como son, ¿sí? Y el Señor lo llamó. ¿Pero por qué lo llamó? Porque el Señor sabía qué iba a hacer con él. Este Natanael fue el que después dijo, Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque el Señor Jesús le dijo que lo había visto antes de que se encontraran. Y el Señor le dijo, ¿por qué te digo eso, crees? Porque Natanael era auténtico, no tenía en él ninguna cosa falsa. Él como pensaba, hablaba. O sea, él no pensaba para hablar, decía todo lo que pensaba, lo decía. Así era Natanael. Dice también Mateo, el recaudador de impuestos, que aún los mismos hermanos, dice a veces en la historia de la iglesia, aún a veces los mismos hermanos le tenían recelo porque era recaudador de impuestos. Pero lo que denota esa profesión que él tenía no era que él solamente recaudaba los impuestos que el gobierno ponía, los normales, sino que él tenía que hacer las veces de recaudar alguito más de los impuestos que era mandado por el Imperio Romano en ese momento. O sea, los hermanos se esforzaban y tenían lo de su impuesto, pero a veces tenían que dar algo más, y ahí era donde se hacía odioso este Mateo. Y ese Mateo fue el que llamó el Señor Jesús. Dice, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó. Judas, pues el mismo Señor dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿El Señor será que no sabía que Judas lo iba a traicionar? Él lo sabía. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero lo escogió porque le dio la oportunidad de que se arrepintiera y que pudiera escoger en sí cuando dice ahí, aquel que moja conmigo el pan en el plato. Le dio la oportunidad, ahí podía arrepentirse y ver el Hijo de Dios y reconocer su condición y su necesidad, y no hubiera sucedido esto, la salvación hubiera sucedido de otra manera. Pero el Señor dijo, esto sucedió para que la Escritura se cumpliese. Amén. Ya estaba, no era que estuviera predestinado a la maldad, como dicen, que estábamos recordando en estos días a nuestros hermanos calvinistas, ¿sí? Que es que la gracia irresistible y también el que creó a los malos, el Señor ya sabía, entonces usted lo voy a crear malo y a usted lo voy a crear bueno. No, el Señor le dio la oportunidad a toda la humanidad de que se arrepienta. Y se la dio a Judas Iscariote, de que pudiera arrepentirse y no hacer tal maldad. Pero el Señor sabía y aún así lo llamó. Entonces, hermanos, esto nos comienza a hablar de que el Señor nos conoce. El Señor conoce a la humanidad. Él conoce a sus hijos. Él sabe a quiénes va añadiendo a la iglesia y también por qué los va añadiendo. Y Él sabe por qué en determinada iglesia local lo añadió y no en otra, porque en esta y no en aquella. Por eso es tan importante que el Señor nos vaya dando conciencia de reunirnos en nuestra iglesia local, porque si no el Señor no nos puede corregir y usar y no puede mostrar lo que Él quiere sacar de nosotros, que no es eso malo con lo que llegamos, sino lo bueno, la novedad de vida que el Señor hace de nosotros, la nueva criatura. Amén, hermanos. Entonces, acerca de estas cosas hay muchas figuras en la palabra. Pero hay una que a mí me gusta mucho y es en el momento de juntar los materiales para la edificación del tabernáculo. La edificación del tabernáculo es una figura de la edificación de la iglesia y el tabernáculo mismo es una figura de la iglesia que después dio lugar al templo de Salomón y que hoy da lugar a la realidad de la iglesia en la que vivimos. Dice la palabra del Señor por Pablo que esas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Entonces, si fueron dejadas escritas como ejemplo para nosotros, nosotros podemos tomar de allí para aprender a conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos
al libro de Éxodo. Y vamos a Éxodo 35 y podemos leer desde el 20. Éxodo 35, 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová. En Éxodo 25 leemos que el Señor le dijo a Moisés que hablara al pueblo para que ofrendara para la construcción del tabernáculo. Y el Señor Jesús, Jehová, el Señor Jesús le dijo, pero todo el que lo haga de su propia voluntad. Y ese es un principio bíblico, hermanos. Quien viene a la casa de Dios, a la iglesia, viene de su propia voluntad. No viene obligado. Y quiero contar una anécdota en este aspecto. Una vez yendo de Bogotá a Sogamoso, iba solo y recogí unos pasajeros, de los cuales habían unos que eran cristianos, pero había uno que no. Entonces, como éramos cristianos, nos fuimos hablando del Señor, de Cristo, y escuchando la música, y la otra persona que estaba ahí, que era un profesor, fue recibiendo de lo que hablábamos del Señor. Hicimos una parada y pues se dio la oportunidad y hablamos a este profesor, le dijimos, bueno, y ya que ha escuchado todo esto, quisiera entregar su vida al Señor, quisiera hacer una oración y nosotros lo acompañamos. Y él dijo, bueno, sí, hagámosla. Bueno, nosotros contentos íbamos a hacer la oración, y cuando la íbamos a hacer, el Señor habló al Espíritu y dijo, él no cree. Habló al Espíritu y dijo, él no cree. Entonces yo paré y le dije a él, venga, pero todo lo que hemos hablado, ¿usted cree? ¿Cree en la obra de Cristo, en la cruz? ¿Cree en la resurrección de los muertos, en el arrepentimiento? Dijo, no, yo no creo, pero hagámosla. No importa, pues ustedes están diciendo hagámosla, yo no creo, pero no importa. ¿Y sabes qué pasó? El Espíritu no permitió. Y le tuvimos que decir, no, ¿sabes qué? No te preocupes, que no hay afán. Ya habrá otra oportunidad, si acaso el Señor te la da. Y no recibió al Señor, y el Espíritu nos estorbó y no pudimos hacer la oración. Así de delicado es el Señor, hermanos. El Señor recibe a todos, pero a quien Él quiere, no a quien viene obligado, porque quien viene obligado luego se va a dar cuenta que el Señor no lo va a perder, pero sí se va a dar cuenta cuánto tiene que pasar y padecer para entender lo que hizo ese día que fue obligado. Entonces el Señor es suave con nosotros. Primero nos llama así con estas cuerdas de amor, ¿sí? Luego tienen que usar un poquito de brazo firme, ¿sí? Y ojalá el Señor nunca tenga que usar su ira derramada y su disciplina para llamarnos. Amén, hermanos. Entonces el Señor le gusta es que vengamos a servirle en la casa de Dios y a buscar de Él de voluntad, porque Él no obliga a nadie, no hay robots, no hay obligación. A mí me gusta que mi hijo me diga papá porque le nace decirme papá, no porque me tiene miedo. Y el Señor no es diferente. Él le gusta que lo invoquemos su nombre, le digamos Padre Santo, Padre nuestro, porque reconocemos su paternidad y porque nos reconocemos como hijos, no porque tengamos miedo de que un rayo nos caiga y nos mate. A Él también le gusta que vengamos con esa alegría y sencillez de corazón, con esa mansedumbre y esa humildad. Amén. Entonces dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Miren que aquí dice algo bonito, dice, a quien su espíritu le dio voluntad. Pero luego la voluntad del ser humano no está en el alma. Pero mire, dice a quien su espíritu le dio voluntad. Porque eso es lo que primero hace el Señor. Salva nuestro espíritu, para que nuestra voluntad ya pueda servirle a Él.
El Señor no viene y salva nuestra alma primero, porque nunca por nosotros mismos buscaríamos del Señor. Viene y salva primero nuestro espíritu, para que ya el alma sometiéndose pueda buscar de Él. Entonces miren cómo se hace uno con su espíritu y dice, a quien puso su espíritu, a quien su espíritu le dio voluntad. Vinieron en el 22, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Ahora sí, el corazón está en el alma, en el corazón se unen el alma y el espíritu. Por eso nosotros alabamos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oramos en el espíritu, pero también con el entendimiento. Y lo sentimos en nuestro corazón. Nosotros verdaderamente sentimos una alabanza, sentimos un abrazo de un hermano. Y no lo sentimos solamente como una emoción corporal, lo sentimos como una emoción espiritual. Amén, hermanos. Eso es lo que sucede cuando compartimos la cena. Hay a veces dudas de que qué es lo que sucede. ¿Será que se vuelve Jesucristo en ese momento? ¿O es después? ¿O es antes? ¿O es durante? Hermanos, nosotros no lo estamos haciendo en la carne. Lo estamos haciendo en el Espíritu. Y en el Espíritu comemos y bebemos de Cristo. Amén, hermanos. Lo que suceda con esos elementos, el Señor dijo, es mi cuerpo y es mi sangre. Y como lo hacemos en el Espíritu, amén, Señor, nos estamos alimentando de ti. Entonces, es verdadero y es natural que también en nuestras emociones físicas sintamos lo espiritual de Dios. Amén, hermano. Entonces dice, vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón. Y aquí comenzamos a ver cómo vinieron. Aquí comenzamos a ver con qué cosas son con las que nosotros llegamos al Señor y a la iglesia. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Así venimos a veces nosotros, ¿cierto? Con mucho adorno, con mucha pompa, ¿cierto? Venimos con muchas cosas que pensamos que son agradables a las personas con las que nos vamos a reunir y agradables al Señor, y llegamos en nosotros mismos, ¿cierto? Y llegamos y empezamos a ver las cosas como desde un puntico más alto para verlas mejor, porque llegamos con todos estos adornos, estos arcillos. Miren que todo esto habla de cosas que embellecen el cuerpo. ¿Sí ven? Porque así venimos nosotros, venimos muy llenos de nosotros. Y pensamos que esa llenura con la que venimos es la que el Señor necesita. Y resulta que el Señor nos llama justamente es para vaciarnos a todos nosotros de nosotros mismos. Amén. Es como si este vaso de agua que me trajeron no se dejara tomar. No me sirve para nada. Es una cosa que no me sirve porque yo necesito es beber lo que hay en él. El Señor necesita es tomar lo que hay de nosotros para transformarlo y usarlo a favor de Él y para vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Él. Amén. Entonces miren que así comenzamos a llegar y así comenzamos a ver que llegan los hermanos. Por eso la iglesia debe ser sencilla, porque si no es sencilla se va a escandalizar con estas cosas y va a señalar y va a juzgar y no va a tener corazón misericordioso ni compasivo con el que acabó de llegar. Nosotros a veces pensamos que la iglesia, el Señor lo primero que va a hacer cuando lleguemos a la iglesia es ponernos en evidencia y va a mostrar nuestros pecados a toda la gente que está ahí. Y esa es una trampa del diablo porque eso no es verdad. El Señor nos corrige en lo secreto. El Señor nos corrige en privado. Dice, el rey David decía en su salmo, dice, bien que en lo oculto fui formado, aunque en pecado me concibió mi madre. Pero dice, en lo oculto fui formado y mi embrión vieron tus ojos, o tus ojos vieron mi embrión. Así trabaja el Señor, en lo oculto. Él no nos evidencia y no nos avergüenza. Él en lo oculto nos va formando, así vengamos con esos pecados, esas cosas que no agradan, esas cosas que no sirven, eso que no es de Él. Él en lo oculto está trabajando en nosotros, creando esa nueva criatura. Amén. Sigue diciendo aquí. Toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Qué lindo, ¿no? Que el Señor lo llame ofrenda de oro. Miren que esas cositas que nosotros venimos y que a veces
pensamos que no sirven para nada, miren cómo el Señor va transformando y les va usando para bien. Claro que todo esto tuvo que ser fundido, ¿no? Porque el fuego es el que va haciendo el oro refinado para que el Señor lo pueda trabajar. Dice en el 23, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todas estas cosas que estamos hablando acá, y que mire que todas hablan de telas, todas hablan de algo que nos cubre, todas estas cosas son tipología de Cristo, todas son una figura de Cristo, pero miren que todas ellas también son figura de nosotros, de la iglesia, porque dice ahí la palabra que las traían para la edificación del tabernáculo. Y el Señor edifica su casa es con nosotros, que somos piedras vivas. Amén, hermanos. Entonces miren cómo cada cosa de estas tipifica algo de nosotros con lo que fuimos llegando al Señor. Y podemos ver así por encimita, sin entrar, que nos ocuparía quién sabe cuántas reuniones, entrar en lo que cada una de estas cosas tiene de riqueza espiritual allí. Por encimita podemos entender que el que tenía esto azul son cosas celestiales. El que tenía esto otro púrpura habla de la autoridad de Cristo. El que tenía esto carmesí, que es lo rojo, habla de la obra de Cristo en la cruz. El lino fino es una tela costosa, una tela muy delicada, que en las que se usaron las vestiduras sacerdotales. El que tenía pelo de cabras, miren cómo alguien solo tiene para ofrecer eso. Entonces miren, hay quien puede ofrecerle al Señor lino fino, ¿sí? Y el Señor lo recibe, ¿sí? Como le dijo a los obreros de la viña, dijo, ¿quieres venir y trabajar conmigo? Te pagaré lo que es justo. Y pactaron un denario y comenzó a trabajar desde las 6 de la mañana. Pero el que vino a la última hora del día le dijo, ¿quieres trabajar conmigo? Bueno, te pagaré lo que es justo, un denario, y trabajó solo 1 hora. Y el que trabajó 12 y el que trabajó 1, a ambos el Señor les pagó lo mismo. Amén. Entonces, el Señor recibe lo que cada uno tenga para entregarle de su voluntad. Lo que cada uno somos en nosotros mismos, el Señor así lo recibe. No debemos procurar ser otras personas para agradar al Señor, hermanos. No debemos procurar ser el otro hermanito que yo estoy viendo para agradar al Señor. Sí puedo ver su ejemplo y sí puedo tomar de allí para yo ser como el Señor le agrada. Pero no debo procurar ser Él y amargarme por eso y tener una carga pesada y que se vuelva una dificultad mi vida en la iglesia y decir, oiga, pero yo ¿por qué no soy de los que estoy tocando la guitarra? A mí me toca correr las sillas. Hermano, ese servicio de correr las sillas, de acomodarlas, de que todos podamos estar cómodos, de que no sea tan pesado para las hermanitas a veces organizar. Qué precioso es. Y a veces el Señor quiere que tú hagas eso y no que toques la guitarra. Porque tú vas a tocar la guitarra y no tienes el don para tocar la guitarra, entonces va a ser peor. Porque por más de que intentes, lo tuyo no es tocar la guitarra, lo tuyo es servir. Entonces a veces lo que tenemos para ofrecer es, Señor, yo solo puedo traer un pelo de cabra. ¿Y las cabras cómo son? Locas, brinconas, no quieren estar en el redil. ¿Se acuerdan la canción de este hermano? Dice, ya no quiero ser una cabrita que anda sola por ahí, sino que quiero ser una ovejita, la que le gusta a los niños. Así son las cabras, pero a veces, hermanos, solo podemos traer ese pelo de cabra. Entonces hay hermanitos que son así, son tan activos en la iglesia que parecen unas cabritas, pero el Señor no los va a anular por eso. El Señor los transforma y ese servicio al Señor le sirve. Y le dice, sí, trae acá tu pelo de cabra. Pero también hay pelo de tejón. El tejón es un animal rumiante que come carroña, que come cosas podridas, es un roedor. Pero hay pelo de tejón. En el tabernáculo hubo pelo de tejón. Porque, hermanos, habla a veces de todas esas cosas inmundas que hay en nuestra vida, de todo ese pasado que no nos sirve para nada y que queremos dejar atrás, pero con el que el Señor nos recibe.
¿O no dice el Señor que traigamos a Él nuestras cargas? Lo dice, hermanos. Y no dice el Señor que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Y para nosotros es asombroso que el Señor pueda decir que todas las cosas nos ayudan a bien. Yo digo, Señor, pero ¿cómo lo que yo hice antes de conocerte a ti puede servir para bien? Sí sirve. Porque aquellos hermanitos que tocaron fondo una vez en la vida y que el Señor rescató, saben lo que es una piel de tejón. Saben lo que es la podredumbre del mundo y pueden advertir a muchos para que no caigan allí. Y pueden evangelizar a muchos para que se salven de las garras del diablo. ¿Y el Señor qué dice? Ven acá, yo necesito piel de tejón también para edificar el tabernáculo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Entonces sigamos leyendo. Dice: pieles de carneros teñidas de rojo, que habla de la obra de Cristo por nosotros también en la cruz. Pieles de tejones lo traía, que habla de lo que el Señor condenó en la cruz. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para la obra del servicio. Miren que también se traía plata, que habla de la redención de Cristo. También bronce, que habla del juicio. Pero también madera de acacia. La madera de la acacia hay como 70 especies. Pero la madera de acacia que se usó en el tabernáculo es una acacia que se da allá en Israel y se llama la acacia seyal. Y esta acacia tiene una particularidad, que la corteza de esa acacia sirve para tratar la lepra. La lepra sirve para tratar la lepra en la piel, para sanarla. Y la lepra que nos muestra en la palabra, el pecado. Y la madera que nos muestra en la palabra, la humanidad, nuestra humanidad. Entonces mire cómo el Señor no nos anula como seres humanos, nos transforma. Él no te va a anular a ti de como tú eres, Él te va a transformar. Porque lo que tú tienes y lo que tú eres va a servir para el cuerpo de Cristo. Va a servir para sanar a otros, para salvar a otros, para dar vida y aliento y esperanza a otros. Aunque tú vengas lleno de pecado, el Señor te perdona. Y eso difícil que hay en ti, porque la acacia, aparte de que es una madera dura, torcida, ¿sí?, difícil de manejar, tiene una propiedad, y es que es curativa. Y nada más y nada menos que para la lepra. Por eso el Señor el arca la quiso hacer con madera de acacia, tipificando a Cristo en ella. ¿Pero qué hizo? La cubrió con oro. Amén, hermanos. Y todos estos utensilios del tabernáculo fueron cubiertos con oro. Los arcillos, miren, todo eso que traía fue fundido y con eso mismo se cubrió la madera. El Señor recubre nuestra humanidad de su divinidad, hermanos. Y ya lo que era inmundo en nosotros está cubierto por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Y ahora lo que Dios ve en nosotros, para nosotros la sangre es roja, ¿cierto? Y vemos y nos parece escandalosa si cae una gota. Y el Señor lo que ve es algo blanco y resplandeciente en nosotros, lavados por la sangre de Cristo y cubiertos por su sangre. Esa es la tipología del oro, de lo divino. Y miren que había quien traía su madera. Había quien venía tal y como es. No había nada más que hacer. Señor, vengo a ti como soy. Como es esta canción, cansado del camino. Así, y así nos recibe el Señor. Dice, ven, te necesito. Con tu humanidad yo voy a sanar a muchos y voy a edificar. La madera se utilizó para sostener el tabernáculo, hermanos. Para sostenerlo. Hubiera sido usada para hacer cucharas, ¿cierto? Pero se usó nada más y para menos que como columnas para sostener y bases para que no se cayera, y barras para que entre una y en otra hubiera unos nudos fuertes que se sostuvieran. Hermanos, y ese es el vínculo perfecto del amor de Cristo. Nosotros no somos ángeles, somos humanos, pero nos necesitamos los unos a los otros. Lo que hay en ti yo lo necesito.
lo que hay de ti yo lo necesito, porque es que ya es lo que hay de Cristo en ti. Y si tú me privas a mí de ti, me estás privando de un aspecto de Cristo que solo hay en ti y no hay en nadie más. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor va añadiendo a la iglesia, los que han de ser cada día salvos. ¿Si ven por qué no debemos forzar esas cosas? Porque el Señor sabe a quién añade a cada iglesia. El Señor tiene un momento para cada cosa, un momento para cada quien, como compartíamos hace un ratico. Él sabe el tiempo. Hay tiempo para que seamos salvos, pero el día que se dio ese tiempo, no podemos perder la oportunidad. Amén. Sigue diciendo acá, en el 35-25, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Miren qué hermoso el ministerio de la mujer. Si la mujer cree que porque no predica la palabra en la iglesia, aunque tiene muchas cosas por decir, bueno, hay un comentario popular que dice que la mujer habla el doble de palabras que el hombre en el día. Pero ¿saben por qué las habla? Porque tiene que repetirnoslas a nosotros 2 veces. Entonces, la mujer sí tiene mucho servicio en la iglesia, mucho y muy valioso. Miren lo que comienza a decir acá. Y además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. ¿Quiénes ayudaron a hilar las vestiduras sacerdotales? Mujeres. Hermanos, los ministerios de los varones, antes que el Señor preparara al varón, prepara a la esposa. Si una esposa no entiende el ministerio del varón, el ministerio de ese varón no puede florecer. La esposa es edificadora del hogar. El hombre es proveedor. Por eso normalmente las damas en el hogar son sabias para hablarnos a los hombres, y ellas saben a veces por qué dicen las cosas, y uno debe escucharlas, porque el Señor les dio a ellas el ministerio de juntar. Sí, lo que está por allí rotico, necesita remiendo, ellas lo van hilando y van haciendo obra con eso, y van haciendo las vestiduras que van ayudando a cubrir a la iglesia. El ministerio de las hermanas, ustedes las ven, ellas sirven en la iglesia, van enseñando a las más jóvenes, están atentas de los varones que tienen su ministerio en la iglesia, están orando, tienen ese sentir especial de interceder en oración por las cosas. Los varones intercedemos, pero es que las damas, las mujeres en la iglesia es algo especial. O sea, ellas sienten adentro de ellas la intercesión y el dolor por el que están orando, de un hermano, de una hermana o una necesidad en la iglesia. Eso lo vemos en las hermanas que van teniendo estas reuniones de oración, y cómo contesta el Señor estas oraciones. Y miren que estas hermanas, el Señor decía que les dio sabiduría, y ellas con gusto hilaban, iban tejiendo, iban diciendo, bueno, el azul es la cortina, luego viene la púrpura, luego viene la carmesí, y mira que ellas cogían, hilaban esos pelos de cabra y esas pieles de tejones. Y no hizo así el Señor a la mujer, la hizo tierna, la hizo suave, la hizo dulce. A los hombres nos hizo un poquito más toscos, más impetuosos, más aguerridos, porque el Señor nos puso a enfrentarnos de frente con el enemigo, cuidar nuestra esposa atrás. Pero mire que la mujer es más suave, más tierna en la casa de Dios, va recibiendo a los hermanos, tiene servicio. Sí, a veces viene un hermano, no sabe qué hablar, no sabe qué decir, está tímido, temeroso, es la primera vez, y viene una hermanita y le trae un juguito. Y ese juguito, hermano, conquistó el corazón de ese hermano, y ya lo desinhibió, vio que era importante para alguien. Yo recuerdo que el primer rostro que yo vi de Cristo fue en una hermana que me recibió en una iglesia en Bogotá, que yo iba, como estamos hablando, cansado del camino y del pie. Y ¿saben qué dijo la hermana? Porque mi mamá ya se reunía allí y oraban ellas, yo no sabía, y clamaban al Señor para que yo llegara. Y llegué un día, y cuando ella me vio me dijo, Mauricito, te estábamos esperando.
Y ese fue el primer rostro que yo vi de Cristo, el de esa hermana. Entonces, miren lo que el Señor añade a la iglesia. Aún nosotros somos añadidura a la iglesia. La iglesia es del Señor, hermanos. Y Él añade a quien Él quiere, y aún nosotros, no es nuestra. Nosotros somos añadidos a ella. Amén, hermano. Sigue diciendo. Bueno, en el 25, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Miren, las impulsó. ¿Quién va a querer hilar esas pieles tan duras y ese pelo de cabra y de tejones? Pero miren que lo había. Los príncipes trajeron piedras de onis y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Bueno, estas piedras, miren cómo también el Señor usó no solamente utensilios y maderas y pieles, sino también piedras. Y aquí hay otro principio, que ese principio se reveló, fue cuando Salomón fue a construir el templo. Y es que en la casa de Dios en la casa de Dios cuando se tallaban las piedras no se oyeron instrumentos de hierro. Las piedras fueron talladas en la cantera. Lo dice ahí la palabra en Crónicas, dice, y en la edificación de la casa de Dios, del templo de Dios, no se oyeron instrumentos de hierro. Las piedras que somos nosotros, con las que el Señor edifica su iglesia, son tratadas en la cantera. Antes de venir aquí, el Señor ya tiene un trato con nosotros que permite que nosotros podamos llegar acá. Y si aún hay cositas que no encajan, el Señor las va tratando con nosotros otra vez allá en privado. Pero acá el Señor lo que va haciendo es juntándonos a los unos con los otros. Y todos tenemos que encajar. Miren todos estos objetos tan diversos, estos alimentos tan diversos. Solamente una mano poderosa podía haberlos unido a todos y haber hecho algo y haber construido nada más que la figura de la iglesia de Cristo. La esposa de Cristo, la iglesia del Dios viviente, de donde luego surge la ciudad celestial. Amén, hermanos. Entonces miren que también habían piedras y habían unas piedras más preciosas que otras, pero también venían a la iglesia. Dice, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y esto lo traían los príncipes. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, con todos estos materiales, lo que el Señor permita que nosotros podamos ofrendar al llegar a la casa de Dios, ya hay quienes nos reciben. Estas especias aromáticas, estos aceites, hablan ya de la vida de Cristo, de la vida en el Espíritu, hablan del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos también es necesario que haya quien nos reciba. Y hay en la iglesia ya quienes van caminando con el Señor y nos reciben con ese amor en el Espíritu. Y nos van llenando de esas especias aromáticas que hablaban de, por ejemplo, nosotros ahorita que hablábamos en estos días, que dicen las hermanas, ¿quiere una agüita aromática? Porque esas aromáticas son usadas para aquietar, ¿sí? Para calmar, para ayudar en los dolores, ¿sí? Y esos hermanos ya están en la iglesia y a nosotros nos van aquietando. No, hermano, mira. Es que no es así, hermanos. Es así de esta manera, como hicieron Aquila y Priscila con Apolos. ¿Sí? Lo llamaron aparte y le explicaron más correctamente el camino, ¿sí? Porque esos hermanos ya estaban llenos del Espíritu Santo, ya había aceite en ellos, ya habían esas especias aromáticas. Sigue diciendo aquí la palabra. Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Vamos, hermanos, a ver un último versículo para no extendernos tanto, ya para terminar acerca de todo esto, que el Señor es el que lo añade a la iglesia y cómo recibe Él todos estos materiales. Vamos al libro de
a la carta de los Corintios. 1 Corintios 12, hermanos, un capítulo que nosotros ya conocemos, que ha sido muy usado también en la iglesia. 1 Corintios 12, dice lo siguiente: no quiero, hermanos, 12:1, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, hermanos, el Señor tampoco quiere que ignoremos estas cosas, que todos venimos a prestar un servicio en la casa de Dios. Amén, hermanos. Y que todos tenemos mínimo un don con el que podemos servir en la casa de Dios. Habrá quienes tienen más, pero mínimo tenemos uno. Y el Señor no quiere que ignoremos eso. Amén. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando estábamos en el mundo antes de venir a la iglesia, los dones que Dios nos dio, o el don que Dios nos dio y el servicio que Dios nos dio, lo usábamos era secularmente, solamente para el mundo, para servir a ídolos mudos, para servir a veces al mismo diablo. Y usábamos las cosas que Dios nos dio, la personalidad que Dios nos dio, la inteligencia que Dios nos dio, las capacidades que Dios nos dio al servicio de otros. Ahora, ¿quiere el Señor que abandonemos intempestivamente la profesión que estamos desempeñando, el trabajo que nos dio? De ninguna manera, solamente que ahora lo hagamos con la conciencia de Jesucristo. Por eso dice que antes se nos extraviaba, pero ya no, porque nosotros decimos que Cristo es nuestro Señor, y eso solo puede ser si en nosotros mora el Espíritu Santo. Amén. Por eso hace el Señor esta introducción antes de hablar lo que sigue. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea que sí hay dones y diversos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Miren que hay diversidad de ministerios. El ministerio que tiene mi hermanito no es el mismo mío. A veces, no, yo no tengo el ministerio de la palabra porque el que yo tengo es de pastorear. No, yo no tengo el de pastorear porque el que yo tengo es el de evangelizar. No, yo no tengo el de evangelizar porque el que yo tengo es el de servir. Yo no sé cómo hablarle a las personas, pero sí les puedo servir en lo que necesite. Estoy pendiente. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, hermanos, si entendamos esto, a cada uno, no dice a algunos, o sea que no nos podemos excusar. Entonces, si tú no quieres hacer alguna cosita que el Señor te impulsa en tu corazón, como leíamos, dice que impulsó la voluntad. Ay, hermano, cuidado, porque es que puede ser ese el servicio que el Señor quiere que tú realices. Miren que no a todos nos queda bien sazonado un sancochito, pero hay quienes saben cuál es la sazón necesaria. Hay hermanos que son los que saben cómo hablarle a otro. Pero si yo voy a procurar hablarle, yo antes lo voy a alejar. Entonces, siempre el Señor habla en nuestro espíritu. Todo lo que vamos a hacer, como lo hacemos en la casa de Dios, y hay una edificación de esa casa, y los materiales no pueden moverse desordenadamente, sino que hay quien los organiza, que es el Espíritu. Todo lo que vayamos a hacer en la casa de Dios, por mínimo que sea, este vasito de agua, debe ser pasada por el filtro del Espíritu. Señor, voy a llevarle el vasito del agua al hermano. ¿Tú sientes paz en llevarle el vasito de agua? Amén, es el servicio que el Señor te puso. Señor, voy a hablarle al hermano porque no me gustó esto que hizo, y tú sientes, pero ¿será que no? ¿Qué tal se enoje? Ya, hermano, ahí ya sabes que no. A otro va a usar para eso. A ti te puso fue para orar. Para orar, bueno, Señor, amén, háblale tú como tú puedas, porque cuando el Espíritu es el que nos mueve, hay paz en el corazón, y es un fluir sencillo y natural en la casa de Dios.
Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu. Y comienza a decir una lista de cosas que el Señor le da a cada uno de nosotros. Quiero leer, hermanos, un último versículo y perdónenme que lo acabé de recordar, que me extienda un poquito, pero es importante. Dice ahí en Efesios 3:17. Y unámoslo sin perder ahí donde estábamos leyendo. Entonces dice ahí en 1 Corintios 12, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu, y unámoslo con Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para eso el Señor hace estas cosas, a fin de que arraigados y cimentados en amor, miren cómo hablamos de la edificación, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que nuestra vida cristiana sea plana, ni que la palabra sea plana. El Señor le quiere dar volumen, le quiere dar dimensión, le quiere dar altura, anchura, profundidad, longitud. Y eso solo se logra en la vida práctica de iglesia. Amén, hermanos. Eso solo se logra sirviendo en la iglesia. Eso solo se logra aportando de lo que Dios me dio para el servicio de Cristo en la iglesia, tal como somos, con alegría y sencillez de corazón. Amén, hermanos. No hay otra manera de conocer las dimensiones de Cristo, del varón perfecto, sino aquí, hermanos, en la comunión del cuerpo de Cristo, en el tabernáculo de reunión, donde el Señor ya usó todos estos materiales y ya los puso donde Él sabía que debían ir, y en el lugar que Él quiso, como leíamos ahorita. Entonces, hermano, si hay alguien acá que aún se sienta acusado y tenga en su mente engaño de no poder venir y participar de la vida de Cristo dentro de sí, este es el momento de que pueda entregar su vida al Señor, de que pueda venir y dar lo que Dios le dio, porque así lo va a recibir el Señor tal como es, porque Él es quien lo añade. Amén, hermanos. Entonces, si hay alguien que quiere hacerlo, amén, lo acompañamos en una oración, lo acompañamos tal como es, sin juzgar, sin condenar, y le entregamos su vida al Señor, y aquella persona se la entrega al Señor con alegría y sencillez. Amén, hermanos. La paz del Señor sea con todos. Damos gracias al Señor por permitirnos este momento de compartir, y oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude. Yo dejo aquí porque la tarde ya se está entrando mucho y hay algo que nos espera también agradable. Entonces, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, la paz y la confirmación en su espíritu de la vida de Cristo que está en cada uno. Amén. Oremos al Señor, hermano.